Buenos días, hermanos. Dios lo bendiga. Aquí estamos nuevamente terminando la última lección que tenemos aquí. El nombre de esta es la culminación de nuestra esperanza. La idea central dice que nuestra esperanza en Cristo un día será realizada. El pasaje bíblico, hermanos, va a ser en 1 de Pedro 5:5b al 11. Aquí la aplicación para la vida nos dice que en este mundo, hermanos, tenemos mucha inseguridad en estos tiempos. Y nos comienza a hablar de Venezuela y otros países, ¿verdad?, donde ha habido evaluación de la moneda. También como en México, ¿verdad?, que sabemos que experimentó eso en los años de 1990, por ahí. Entonces, esos países han padecido un gran impacto. México aún todavía está sufriendo por causa de esa devaluación. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que recordar que en medio de todos estos tiempos, ¿verdad?, inseguros, nosotros tenemos nuestras inversiones y nuestros valores están en el reino de Dios, y ese es un reino eterno. Ahí, hermanos, aunque tengamos problemas, tenemos la esperanza, ¿verdad?, que ya no andamos en un mundo de oscuridad e incertidumbre. Tenemos la seguridad que nuestro Señor está con nosotros, y ahí nosotros experimentamos y vamos a experimentar aún más el gozo y la paz eterna que está en nuestro Señor Jesucristo. Ahora el contexto nos dice, el apóstol Pedro aquí nos dice que el cristiano debe confiar y ser humilde y confiar en Cristo Jesús, hermanos. Pero también nos dice que tenemos un enemigo, y es un enemigo que busca destruirnos. Nosotros debemos estar conscientes de eso, que nosotros, hermanos, somos como ovejas en medio de lobos. Entonces debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Oremos un momento, hermanos, antes de entrar en este estudio. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias porque nos permites una vez más reunirnos aquí ante ti, Señor, para continuar este estudio, poderoso Padre. Te pido que nos guíes a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que en sabiduría nos ayudes a comprender el mensaje que tú tienes para nosotros este día. En el nombre de mi Señor Jesucristo te doy gracias. Amén. Empezando el estudio, hermanos, aquí en 1 de Pedro 5:5b al 7. O sea, a mitad del versículo dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que Dios resiste a los soberbios, hermanos. Soberbios quiere decir aquellos que son orgullosos o altaneros, aquellos que son arrogantes, o como nosotros decimos comúnmente, aquel que se cree mucho, ¿verdad? Entonces, Dios lo resiste. Él no aprueba el orgullo. Nosotros sabemos, hermanos, que el orgullo es un pecado, una iniquidad que empezó en el cielo, ¿verdad?, cuando Lucifer se quiso exaltar más arriba de nuestro Dios Padre Celestial. Entonces, Dios no aprueba eso. Ahora, Dios da gracia a los humildes. Cuando una persona es humilde, Dios te levanta y su gracia divina está sobre ti. Es algo que le agrada a Dios, el ser humilde. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia de los hermanos o los profetas, los discípulos y aún nuestro Señor Jesucristo, que nos dio grandes muestras de humildad, hermanos. En Juan 13, la Biblia nos habla cuando Jesús, después de que terminó la cena, Él se levantó, se ciñó con una toalla, ¿verdad? Entonces agarró una vasija, la llenó con agua y se inclinó ante los apóstoles y les empezó a lavar los pies a sus discípulos. Se le empezó a lavar los pies, hermanos. Ese es un acto
de humildad, porque ese es un trabajo que era para los esclavos en realidad, hermanos. Y nuestro Señor, siendo el Hijo de Dios, Él lo hizo, hermanos. Él se humilló grandemente. Él siendo en forma de Dios, hermanos, también nos dice la Biblia que Él no se aferró a ello, sino tomó forma de siervo. Y Él se humilló a sí mismo, por lo cual nuestro Dios Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, como nosotros sabemos, para que en su nombre sagrado toda rodilla se doble y toda lengua confiese, ¿verdad? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que Él es el Señor. Amén, hermanos. También, ahora también como digo, los apóstoles, los profetas como José, Daniel, ellos recibieron gracia sobre ellos porque ellos también fueron humildes, anduvieron siempre en humildad. Entonces Dios siempre va a dar gracia a los humildes, hermanos. Si nosotros queremos la gracia de Dios, tenemos que buscar ser humildes también. Ahora dice aquí, que nos humillemos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillémonos, hermanos, ante su mano poderosa. Él es grande, Él es poderoso, es grandioso, hermanos. Es digno de ser exaltado y glorificado, hermanos. Y Él nos levanta, Él nos exalta, dice aquí adelante, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. En tiempo dado, nosotros vamos a ser exaltados por Él. Vamos a ser reconocidos, hermanos, si nosotros andamos en humildad, sirviéndonos unos a otros. Entonces, en medio, cuando vengan las pruebas, Dios nos va a sostener, Dios nos va a sacar adelante, porque nosotros vamos a hallar gracia ante Él por ser humildes. Ahora dice aquí, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aquí, hermanos, si alguien viniera ante mí cuando yo estoy pasando por luchas y pruebas, y una persona que nunca ha pasado por nada, que siempre le ha ido bien en todo, viniera y me dijera, no te preocupes, todo va a salir bien, deja todas tus ansiedades en el Señor y sigue adelante. Si alguien me dijera algo así, yo en realidad le diría, pues es fácil para ti decirlo, porque tú no has pasado por nada, ¿verdad? Pero aquí quien nos está diciendo que dejemos toda nuestra ansiedad sobre nuestro Señor es alguien que sabe lo que está hablando, es alguien que sufrió y que pasó por grandes pruebas, hermanos. Porque si nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? En Hechos 12, vemos esta historia cuando Herodes había matado a filo de espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y entonces al ver que al pueblo le había agradado eso, él procedió a prender a Pedro y lo arrojó en la cárcel esperando que pasaran los días de la Pascua. ¿Por qué? Porque pensaba hacer lo mismo con Pedro. Y Pedro estaba ahí encadenado entre los soldados, ¿verdad? Estaba atado con ellos en cadenas en sus pies, hermanos. Y otros soldados estaban a la puerta porque quería estar seguro que Pedro no se escapara, que no se les fuera de sus manos. Entonces, ¿qué pasó? Vino el ángel, pero la iglesia, todo esto, la iglesia estaba orando por él. Hay que tomar en cuenta eso. Nosotros, hermanos, tenemos hermanos en Cristo ahorita que están pasando persecución y nuestro deber es orar por ellos también porque están pasando por luchas y pruebas muy grandes. Así la iglesia estaba orando por Pedro, hermanos. Entonces llegó el ángel. ¿Y qué pasó cuando llegó el ángel, hermanos? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro, según la Biblia nos dice, estaba tranquilamente dormido. Yo diría profundamente dormido en realidad, porque si lees bien la palabra, dice que el ángel vino y lo movió, lo sacudió. Le había dicho, Pedro, levántate. Entonces, porque Pedro cuando se despertó, todavía se despertó, digamos, amodorrado, todavía no estaba consciente de lo que estaba pasando. Era una realidad. Él pensaba que estaba viviendo una visión, entonces él estaba profundamente dormido, hermanos. Y el ángel lo sacó de ahí, ¿verdad? Ahora,
Pedro había depositado toda su ansiedad, todas las cargas, toda la preocupación en nuestro Señor. Tenía la fe y la confianza de que pasase lo que pasase, Dios estaba en cargo, Dios estaba con él y Dios no lo iba a abandonar. Y Él es el que nos está diciendo aquí esto, que pongamos nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él cuida de nosotros. Ahora, yo una vez le pregunté a mis hermanas, les dije, ¿cuántos de nosotros, hermanos, sabiendo que al día siguiente nos van a cortar la cabeza, cuántos vamos a estar dormidos así tranquilamente? Yo por mi parte no creo que pueda dormir tranquilamente sabiendo que al día siguiente me van a cortar la cabeza. Claro que no. En realidad, mi fe todavía no llega a ese punto, hermanos, es lo que te quiero decir. No sé tú. Pero en realidad, hermanos, es duro, pero tenemos que practicar y llegar a una fe así tan grande, donde podamos poner nuestra ansiedad en el Señor, hermanos. Muchas veces, hermanos, uno, cuando le dicen que le van a cortar la luz, ya está uno desesperado, ya está uno gritando, Señor, ¿qué voy a hacer? Mira que me van a cortar la luz y yo no puedo dormir sin el aire acondicionado. Y ya está uno perdiendo el tiempo, hermanos. Y esto lo digo como un ejemplo, no lo digo por ti o por mí, porque nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Pero es un ejemplo, hermanos, nosotros vamos a pasar por luchas, por pruebas, y nuestras luchas, nuestras pruebas en realidad son muy pequeñitas si las comparamos con lo que estos hombres pasaron, si las comparamos con lo que nuestros hermanos ahorita, hoy en día, están pasando en otros países, están sufriendo persecución, están siendo ejecutados, hermanos. Entonces, debemos aprender a depositar nuestras ansiedades en nuestro Señor, en la fe y en la confianza, que Él siempre, no importa las circunstancias, Él siempre cuida y va a cuidar de nosotros. Amén, hermanos. Aquí viene una primera pregunta que nos dice, ¿recuerdas algún momento en que le diste a Cristo una carga pesada y qué sucedió? Pues por mi parte, yo te di pues, lo que ya dije anteriormente, parte de mis testimonios. Las cargas más pesadas que yo he tenido fue cuando estaba lejos de mi Señor, cuando no lo conocía. Y cuando yo se las entregué esas cargas, ya como dije anteriormente, Él me quitó todas esas cargas y me salvó y me sanó. Entonces, sí vamos a seguir pasando luchas y pruebas en este mundo, claro que sí, esas no se van a terminar, porque como nuestro Señor Jesús nos dijo, en este mundo habrá aflicción, pero gózate, porque aquí yo he vencido al mundo. Él está con nosotros, nuestro Señor vencedor está con nosotros, vive dentro de nosotros. Y Él es el que nos va a seguir sacando adelante en medio de luchas, en medio de pruebas, hermano. Debemos tener esa fe y en esa confianza en Él. Y es lo que el apóstol Pedro quiere que enfoquemos en esto, hermanos. Ahora, prosiguiendo aquí en la siguiente página, nos dice, Primera de Pedro 5, del 8 al 9, dice, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí nos está diciendo que seamos sobrios, que seamos prudentes, hermanos, que usemos sabiduría y que también no nos quedemos dormidos, que velemos y que estemos en oración, quiere decir aquí, así como anteriormente, ahorita te dije en el capítulo de los Hechos, la iglesia estaba velando y estaba orando por Pedro. Así nosotros que pues, estemos en oración por nuestros hermanos que están pasando tribulación y en oración en unos por otros, que es lo que hemos aprendido anteriormente, que veamos de uno a otro aquí entre hermanos, en ese amor fraternal que debe haber entre nosotros. Ahora, porque nuestro adversario, tenemos un adversario, un enemigo que es el diablo, y ese diablo anda como león rugiente
y anda buscando a quien devorar. Nosotros tenemos un enemigo que nos quiere devorar, nos quiere destruir, que nos odia en gran manera. Y que ahorita yo podría decir que anda trabajando tiempo extra, hermano, porque sabe que ya estamos viviendo los últimos días. Entonces quiere apartar aún a los cristianos, apartarnos de la palabra, hacernos caer en sus mentiras, en sus engaños, hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado aquí. Dice que anda como león rugiente. El león, hermanos, cuando ve una presa y la quiere atrapar, no viene corriendo hacia ella, no, porque si es una gacela, esa gacela va a huir y el león no va a poder alcanzarla fácilmente, ellas son muy rápidas. Entonces el león se acerca con mucha cautela y ya que está un poco más cerca, ruge en gran manera, que si tú estás junto de él y oyes rugir un león, claro que te estremeces, te intimidas. Es una forma de rugir muy fuerte, muy feroz, ¿verdad? Sabes que te va a atacar, que te va a devorar, como dice aquí. Entonces, cuando él ruge y paraliza a su presa, ella el temor no la deja que se mueva. Entonces ahí es cuando el león se le echa encima y la devora. Así es el diablo, hermanos. Viene con mentiras, viene con engaños y nos quiere atrapar, nos quiere, digo yo, a veces nos quiere meter zancadilla de repente, nos avienta cosas malas en nuestra vida y nos quiere destantear, que nos paralicemos por miedo, por temor. Y el temor, hermanos, nos cancela nuestra fe. Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer si nuestra fe nos falla? Entonces empezamos a creer las mentiras de Satanás cuando nos dice Dios no está contigo, Dios no te está escuchando tus oraciones, nadie te quiere, y nos comienza a decir una sarta de mentiras, porque es un mentiroso. Nosotros sabemos que es un mentiroso. Entonces ahí nosotros caemos y es cuando tiene él la oportunidad que nos devora, que nos destroce, hermanos. Porque esa es la meta de él, es lo que él quiere hacer. Entonces dice aquí el apóstol Pedro, dice que debemos resistirlo firmes en la fe, que debemos mantenernos firmes en la fe, hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a estar firmes en la fe? Por medio de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Debemos estar en constante comunión con Dios, en constante meditación en la palabra, estando fortaleciéndonos en la fe diariamente. Y cuando el enemigo venga y nos quiera destruir, nos quiera hacer daño, lo vamos a resistir, hermanos, como lo resistió nuestro Señor Jesucristo, después de cuando estuvo 40 días y 40 noches, ¿verdad? Y vino el diablo a tentarlo, y Cristo lo resistió con la palabra. Él le dijo, escrito está, escrito está. Si nosotros no conocemos la Biblia bien, ¿cómo le vamos a decir escrito está? El diablo conoce la Biblia y la conoce mejor que nosotros en realidad, pero él quiere saber si nosotros no la conocemos. Ahora, si nosotros le contestamos con la palabra, entonces lo resistimos y él tiene que irse, tiene que huir, porque no puede resistir a la palabra de Dios. Él no quiere oír la palabra de Dios. Entonces así es como nosotros lo vamos a resistir, diciéndole, si él viene y te dice, mira, tú estás sola, ya Dios ya te abandonó, decimos, no, diablo mentiroso, escrito está, él nunca me dejará ni me desamparará, escrito está, siempre la palabra, hermanos, hay que conocerla y mantenernos firmes en ella. Ahora, nosotros sabemos que los mismos padecimientos por los cuales nosotros pasamos, y aún mayores que esos, se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Como ya he dicho anteriormente y lo repito una vez más, ahorita muchos de nuestros hermanos por todo el mundo, en diferentes partes, están siendo atacados, están siendo perseguidos, están siendo ejecutados por seguir la palabra de Dios, por causa del evangelio. Ellos no pueden ni siquiera traer una Biblia, tienen que esconderse en sótanos,
tienen que esconderse porque si no saben que su vida está en peligro, en un gran peligro, hermanos. Nosotros aquí lo que padecemos en realidad, a veces comparado a lo que padecen ellos, es una nada, es algo, cosas chiquitas, cosas que a veces nosotros mismos las queremos engrandecer, pero comparado al sufrimiento de ellos, nosotros no pasamos todavía por nada, hermanos. Amén, hermanos. Ahora aquí, hermanos, dice, otra pregunta, dice, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en los sufrimientos de otros cristianos? Pues para decirte la verdad, hermanos, la última vez que yo pensé en realidad fue una vez que yo estaba viendo la televisión y no veo mucho la televisión, pero esa vez estaba viendo la televisión y a sorpresa mía yo vi cómo traían a un grupo de creyentes, ¿verdad? Y los traían vendados, unos soldados los llevaban vendados y con sus manos atadas atrás. Y entonces estaba una arena, no sé, no recuerdo si era cerca del mar o en el desierto, pero había arena y los obligaron a que se inclinaran ahí y ahí los ejecutaron. Yo cuando vi eso, hermanos, en realidad me causó mucho asombro. Y dije yo, ¿cómo es posible? Dije, ¿cómo es posible que eso esté pasando ahorita? Dije, en este mismo mundo donde yo estoy viviendo. Me resultaba en realidad muy difícil de creer, hermanos, porque dije, nosotros estamos aquí en este país, sentados muy a gusto viendo la televisión, y nuestros hermanos están padeciendo en esa forma, están sufriendo en gran manera. Dije, ¿cómo es posible que algo así esté sucediendo? Me resultó muy duro en realidad y muy difícil aceptarlo, que era una realidad, algo que en realidad está pasando y sigue pasando ahorita en este mundo. Entonces, desde esa vez quedó eso grabado en mi mente, en mi pensamiento, hermanos, y yo dije, desde entonces pues he orado siempre por ellos y sigo, y debemos, hermanos, seguir orando por ellos, porque ellos necesitan de nuestras oraciones. Nuestras oraciones cuentan mucho ante Dios, son de gran valor, hermanos, así como la iglesia estaba orando por Pedro cuando él estaba lo iban a matar, así nosotros también con ese mismo fervor debemos orar por ellos, porque nos necesitan, hermanos, nos necesitan en gran manera. Ahora aquí viene otra pregunta que dice, ¿cuándo fue la última vez o que pensaste en los sufrimientos? Bueno, esa es la que acabo de contestar. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en los sufrimientos de los cristianos? Bueno, esa fue la última vez que yo pensé. Aquí, ahora enseguida dice, en Primera de Pedro de 5, 10, 11, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos está diciendo que nuestro Dios es un Dios de toda gracia, es un Dios poderoso, es un Dios majestuoso, hermanos, lleno de gracia y de amor. Y Él nos escogió, Él nos llamó a su gloria, a la gloria eterna que está en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nosotros tenemos ahí esa fe, esa confianza y esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque ya somos llamados a su gloria divina. Ahora, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, dice, porque en realidad nuestro padecimiento aquí en esta tierra es solamente por un poco de tiempo, hermanos. Aquí nada es eterno, nada dura mucho tiempo, es por un poquito de tiempo. Mas debemos recordar también que nuestra recompensa es eterna, es para siempre. Entonces esto aquí es por muy poquito de tiempo. Ahora dice que Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Él mismo nos perfecciona, hermanos, cuando estamos pasando
por pruebas, cuando estamos pasando por sufrimientos, entonces es ahí donde nosotros estamos siendo perfeccionados, porque nos está quitando toda esa impureza, todos esos efectos, todas esas cosas que no debemos tener, que nos estorban en nuestro caminar con Él. Ahí estamos siendo perfeccionados en medio de esas pruebas, hermanos. Vamos a salir brillando. Ahora dice también, nos afirma por medio de la fe, esa fe que tenemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo, esa fe que debe permanecer en nosotros y nosotros ser fortalecidos día tras día, ser madurados en esa fe, hermanos, que no nos falle en el tiempo de lucha y de prueba. Ahora Él nos fortalece con su Espíritu, porque ya nos ha dicho anteriormente que el Espíritu de Dios en medio de luchas y pruebas, el Espíritu Santo de Dios reposa sobre nosotros, nos fortalece, nos ayuda, nos guarda, nos guía para seguir adelante, hermanos, y nos establece también. Nosotros somos establecidos, hermanos, en el Señor, y nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, es el fundamento de verdad del edificio, es el fundamento sólido de nuestra fe, es el fundamento, como estudiamos anteriormente, donde nosotros vamos a edificar, vamos a como piedras preciosas, dice anteriormente, vamos a edificar ese edificio que ya está establecido, que vamos a establecer nosotros, para que cuando vengan las luchas, las pruebas, o como dice la palabra, cuando vengan los vientos y los ríos y las aguas, que nuestra casa no caiga tan fácilmente, sino que permanezca, porque estamos establecidos en un fundamento firme, hermanos, que es nuestro Señor. Ahora aquí cierra diciendo, a Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Aquí cierra el apóstol Pedro dándole gloria, alabanza y reconocimiento a nuestro Señor, porque Él es digno de alabanza y gloria, hermanos. Y así nosotros debemos siempre glorificarlo, venerarlo y exaltarlo en todo tiempo y en todo momento, aún en medio de las pruebas, hermanos. Amén. Ahora aquí nos dice una pregunta, dice, ¿cómo nos ayuda el saber que la tribulación es pasajera? Bueno, pues ya hemos dicho antes que nosotros somos peregrinos, nosotros vamos de paso aquí en este mundo. Este no es nuestro lugar donde nos vamos a quedar. Nosotros, en medio de la tribulación, también es pasajera, es por poquito de tiempo, hermanos. Vamos a salir adelante, porque vamos hacia una promesa de la gloria venidera, hacia un lugar que Dios ya tiene preparado para nosotros, y ese lugar es eterno, hermanos. Amén. Viene una pregunta más, una última pregunta que dice, ¿cómo podemos prepararnos para soportar las pruebas y glorificar a Dios? ¿Cómo nos podemos preparar, hermanos, para poder soportar esas pruebas? Bueno, pues primero que nada yo digo que manteniendo una relación cercana con nuestro Señor, una relación de uno a uno siempre con Él, que nos mantengamos siempre en oración, hermanos, y en meditación de la palabra, que esa palabra no se parte de nuestra boca, porque es la palabra que nos va a ayudar a defendernos y a resistir al enemigo cuando venga en contra de nosotros, como lo dijimos anteriormente, y que nosotros estemos conscientes de la fidelidad de Dios, hermanos, de que en medio de luchas y pruebas, Él no nos abandona ni jamás nos desamparará. Amén, hermanos. Bueno, aquí terminamos este estudio, hermanos, y yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a ustedes también que me han apoyado bastante en realidad, porque como ustedes saben, en realidad yo no estoy muy capacitada para estas enseñanzas. Cuando yo empecé a tomar estas, a supuestamente enseñar, es porque en realidad más que nada yo quería aprender de ustedes, y lástima que no están aquí, porque yo sé que ustedes me hubieran dado ahorita mucha palabra y mucho alimento también, más de lo que yo estoy dando aquí. Dios los bendiga, hermanos, y tengan buen día.